En unos años, bueno, nos venimos quejando por la velocidad de Internet en Venezuela, ¿cierto? Pero la verdad es que por muchos años las telecomunicaciones en nuestro país fueron ejemplo, fueron faro, fueron pioneras en el continente. Acá se hacían los grandes lanzamientos, se hacían las grandes pruebas también. Bueno, hoy queremos hablar, hacer un recorrido histórico, cronológico, desde aquellos tiempos en que para conectarse a Internet usted tenía que escuchar esto. Mamá tranca, que me estoy tratando de conectar. ¿Le suena? Sí, ¿no? Bueno, tenemos como invitado a estar en línea a Miguel Benatuil. Fue presidente de CanTV Servicios, es decir, cantv.net. Miguel, buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos ustedes? Muy bien, encantados de tenerle. ¿Podemos recordar, Miguel, cómo fue ese proceso de la llegada de Internet de la banda ancha a Venezuela? ¿Cuándo fue? ¿Cómo? ¿Por dónde se comenzó? ¿Cómo era? ¿Qué tenía ese Internet muy incipiente en nuestro país? A ver. Ciertamente, con mucho gusto. Por cierto, ese recordado tono de acceso a Internet en sus albores, ¿no? Sí, así es. Hay que recordar que en un principio, en el año 97 más o menos, donde empezaba Internet en Venezuela, el acceso era vía telefónica, ¿no? Sí. Y sin una penetración de celular muy elevada para ese momento, ciertamente habría la disputa por el aparato telefónico y el acceso a Internet y tal. Eh, Cabe señalar que en ese año 97, a finales del año, CanTV hizo la oferta de un número único para el acceso a Internet desde todo el país, Okay. porque existía también la dificultad de las ciudades a las cuales no había llegado Internet, tenían que hacer una llamada de larga distancia, Uh-huh. nacional, por supuesto. Uh-huh. Y bueno, CanTV hizo en ese momento, y es oportuno recordar, el famoso 9000-2000, que dio acceso Es verdad. local a todo el país. Es Y verdad. digamos, eso impulsó mucho el crecimiento de Internet vía discado, ¿no? Que tenía Sí. las dificultades y las limitaciones que no eran tan percibidas en ese momento, porque ciertamente conectarse a Internet de por sí y navegar era una experiencia novedosa y maravillosa. Mm. Pero En aquellos, entramos, sí, en esos primeros días, además, incorporo algo más y ya le permito, pero en aquellos primeros días, ¿quiénes tenían acceso a Internet en nuestro país? Adelante. bueno, el acceso a Internet necesitaba básicamente tener un dispositivo de acceso, que en esos momentos era Uh-huh. un computador típicamente de escritorio. Sí. Los laptops también en ese momento no eran tan difundidos, pero básicamente necesitaba eso, necesitaba un módem, Uh-huh. que por cierto con los planes de CanTV se financiaba totalmente el módem. De hecho, en las primeras instancias se regaló el módem. Era el módem de acceso y bueno, y el acceso a una línea telefónica, ¿no? Claro. Eh, eso básicamente, bueno, y la cuenta, ¿no? Era una cuenta, lo que se llama la cuenta de ALOP, y los oferentes en su momento eran empresas como Telcel, Uh-huh. era ciertamente CanTV, pero había una animada competencia también de algunas empresas pequeñas que participaban ya en el mercado con una ley de telecomunicaciones que daba pie pues a todo ese mundo nuevo de competencia, ¿no? Claro. Este, pero bueno, volviendo al tema de la evolución, Uh-huh. a finales del año 98 apareció la posibilidad de acceso a banda ancha, que traía como gran novedad, bueno, una velocidad de navegación superior. Pasaba uno de aproximadamente 35 kilobits a 50 en el mejor de los casos. Con buscado pasaba ya a 250 kilobits, ¿no? Como oferta básica, y llegaba en su momento 500, 1 megabyte, ¿no? Eso fue en los albores. La Uh-huh. tecnología que CanTV seleccionó, lógicamente, era una que hacía uso ya de sus redes de cobre, que se compartía con el teléfono, que era el AVA, ¿no? ADSL. Y bueno, con mucho
con mucha fuerza y ya la experiencia de la conexión permanente eh, se vislumbraba ya un crecimiento importante, ¿no? Claro. Y CanTV empezó a invertir de manera muy fuerte en no solamente en equipos y tecnología, sino en la redefinición de sus procesos telefónicos y el entrenamiento de un personal para mantener una red que se construyó desde la red de acceso, o sea, dotar a las centrales inicialmente urbanas de los dispositivos, de los bancos de canales ADSL para los suscriptores, pero para manejar ese tráfico ya superior, hubo que hacer una inversión muy fuerte en las redes troncales, en las Claro. redes de fibra óptica. CanTV llegó en el 2005 a cerrar en el país 8 anillos de transporte interurbano de fibra óptica de alta capacidad. Digamos, entonces fue un proceso que traía novedad y elementos nuevos en procesos, en personal, tenía que manejar equipos nuevos, hubo que entrenar todas las cuadrillas, generar todos los procesos de aprendizaje, los procesos de operación, pero también hicimos mucho hincapié en ir aprendiendo y entender las fallas y cómo tener un mejoramiento continuo para una atención superior, ¿no? Claro, Miguel, estamos conversando con Miguel Benatuil, quien fue presidente de CanTV.net. Miguel, se puede decir que Internet llega a nuestro país de su mano y ha utilizado hace un instante una palabra clave: mantener una red. Ese verbo, mantener, me permite hablar de otro tan importante que es la planificación. En aquellos primeros días, año 97, año 98, con la banda ancha, con aquel intentar entender lo que ocurría y con las limitaciones tecnológicas que había entonces y que hoy se han desarrollado, ¿cuál era su plan? ¿Cuál era su visión? Cuando usted soñaba con la conectividad en Venezuela, ¿en qué pensaba? ¿Dónde apuntaba? Ciertamente. Mire, nosotros concebimos un plan que estaba en plena ejecución en el año 2007, que lo llamamos el Plan Neurona. El Plan Neurona era un plan estratégico que veía, digamos, tenía como las luces altas prendidas para todos los elementos estratégicos, y sí concebíamos una red donde se dotaba al país de acceso a banda ancha digamos, en las ciudades y los centros urbanos, usando una tecnología híbrida que incluía fibra óptica, lo que se llama fibra hasta la acera, fiber to the curb, lo dicen en inglés, digamos, era ese plan Neurona contemplaba una oferta de servicio de banda ancha también a empresas de velocidades de hasta 1 gigabit, usando tecnologías de Metro Ethernet, ¿no? Sin entrar en mucho detalle, el plan era muy ambicioso, se empezó a ejecutar para el año 2006, ya la inversión estaba en el orden de los $120 millones, y venía ejecutándose, ya los anillos se habían cerrado, se tenía ya teníamos la primera fibra óptica a la residencia, la hicimos me acuerdo el proyecto se llamaba Cujita Maca, cerca de Barquisimeto, y ahí se dotó, si mal no recuerdan, 10.000 a una población muy aledaña a Barquisimeto, 10.000 unidades de acceso, ¿no? La velocidad mínima que preveíamos nosotros era de entre 8 y 10 megabits para, digamos, el nivel más básico. Hay que acordarse que en esa época teníamos una competencia importante de las empresas cableras. Claro. Había un incentivo muy fuerte porque se veía el futuro de cada vez más utilidad y mejores contenidos, la importancia que iba a tener estas redes. Ya inclusive era difícil muchas veces convencernos que el negocio tradicional de teléfono y la larga distancia y la llamada telefónica pues iba a desaparecer. Claro. Entonces teníamos ese incentivo muy fuerte, ¿no? De dotar al país y
de esta Claro. nueva red, ¿no? Ahora, Miguel, Eh, para cerrar, y nada más por razones de tiempo, porque me parece apasionante este recorrido histórico, pero este impulso, este elan, esta energía, de pronto se fue apagando, se fue ralentizando, como ralentizándose estuvo el servicio también. Y la pregunta hoy es cómo aumentar la velocidad, cómo modernizar lo que tenemos, esa infraestructura, qué se va a hacer, porque siento que aún con los aumentos, todavía las tarifas con respecto a nuestros vecinos están muy rezagadas. Es verdad, los servicios cuentan, es verdad, es un asunto de poder adquisitivo, del ingreso del venezolano, pero sobre todo suben las telecomunicaciones, el combustible, las medicinas. ¿Cómo hacer a partir de lo que hoy tenemos, Miguel? y bueno, ciertamente el tema, yo creo que el epicentro de todo es digamos, las reglas del mercado, ¿no? Las Ujú, reglas económicas. En su momento, como te comenté, había una competencia muy fuerte, muy sana, había un incentivo muy importante para invertir, había la posibilidad y el apetito por invertir en ujú, el país. Entonces, digamos, las operaciones, los operadores de telecomunicaciones veían con mucho interés este mercado, ¿no? ujú. En los momentos, tal cual están planteados los digamos, las reglas económicas, las reglas de juego, la regulación, hace que recaiga, digamos, en el Estado toda esa responsabilidad de inversión y, bueno, sabemos que las necesidades del país son vastas, Sí, así como lo mencionaste, en sí. muchos sectores. Entonces, ciertamente es un tema que hacer. La tecnología, digamos, a nivel, se ha madurado mucho, ahorita hay posibilidades de crecer, digamos, a nivel tecnológico con mucha rapidez y eso requiere capital, Ujú, pero es importante entender que para que estas redes vastas, dotarlas, dar el servicio y mantenerlas, requieren también de una operación y un claro, mantenimiento, un monitoreo continuo. claro. Hay que, digamos, estar, como todo, encima de la operación y tener una respuesta adecuada para que tener Claro, un servicio como debe ser, ¿no? claro, Porque cada vez vemos que Internet y el acceso es claro, vital, pues prácticamente se puede decir que en muchos casos de vida o muerte, ¿no? mm, El que tengamos para las sí, empresas que tengan acceso y estén conectados. claro, telemedicina Entonces, incluso. Sí, el tema es que en ausencia de una competencia, digamos, dictada por el libre mercado y las leyes, las regulaciones adecuadas, pues entonces es el Estado exclusivamente que tiene esa claro, responsabilidad. Prácticamente, aunque sabemos que se están dando operaciones de Internet por algunos sí, actores más bien pequeños, pues la cantidad de inversión para dotar al país ujú, es vasta, sí, ¿no? Son centenas de millones de dólares sí. que estaríamos hablando para Miguel, llevar a Venezuela a un nivel claro, óptimo, claro. comparable con el resto del No, mundo, no ¿no? conformarnos con menos. Miguel, muchísimas gracias por su tiempo. No, para nada, un gran placer. Un gusto, A su Miguel, orden. muy amable. Miguel Benatuil, fue presidente de CanTV Servicios, es decir, de CanTV.net. Bueno, el responsable en una inmensa medida de la llegada de Internet a nuestro país. 7:52 minutos de la mañana. En publicidad les quiero hablar de Osole. Osole que facilita tu vida.